Bendiciones, amados hermanos, aquellos que me escuchan en las redes sociales. Dios los bendiga esta tarde. Esperemos en el Señor que todos estén bien en casa, porque este día nos tocó nieve, tenemos cerrada la iglesia, pero gloria a Dios por las redes sociales, que estamos trayendo el mensaje de salvación, el mensaje que nos instruye con su palabra para poder entender más las cosas de Dios. Esperemos en el Señor que todos estén bien, en casita, con salud, sin el peligro de estar saliendo este día. Amén. Aquí en el Northwest Arkansas tenemos varias pulgadas de nieve. Amén, allá afuera. Y estamos en casita ahorita dándole gracias al Señor. Pero quisiera compartirles un pequeño mensaje acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que es los mandamientos de Dios. Cómo es que podemos alcanzar la misericordia de Dios. Y cómo aquellos que necesitan oración, necesitan tener un poquito más de sabiduría para poder llegar a comprender los estatutos y mandamientos del Señor, para poder alcanzar la misericordia de Dios, hermanos. Yo estaba leyendo el Salmo 19, versículo 8 al 9, leyendo algo muy interesante que dice la palabra del Señor, nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Voy a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, Señor, por bendecirnos, por cuidarnos, por ser tú, Señor, nuestro Dios verdadero, Señor. Ese Dios que cuida de su pueblo. Te doy gracias, Padre Celestial, por cuidar, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, Padre Santo, Señor, donde quiera que estén, Señor. Bendíceles, Padre Celestial. Y te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a aquellos corazones que la necesitan, Señor. Aún aquellos, Señor, que necesitan reconciliación, Señor. Y aún aquellos que no te conocen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén, amén. Mire que la palabra del Señor, cómo nos habla. Dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Entonces, los preceptos y mandamientos son del Señor. Y una de las cosas que Dios puso en su palabra son preceptos y mandamientos que tenemos que cumplir los hijos de Dios. Amén. Porque todo el mundo quiere tomar las cosas de Dios, aún sin ser parte del cuerpo de Cristo, porque a mí la palabra me enseña que todo aquel que es hijo de Dios tiene derecho a la palabra de Dios, amén, a sus riquezas, a la palabra, a lo que viene de parte de Dios. Vienen las promesas que vienen de parte de Dios, y también vienen los juicios para aquel que no acepte las cosas de Dios. Es una realidad que existe, amén. Pero yo quiero enseñarte lo que quiere decir preceptos en el Hebreo 46:87, la palabra original, que viene diciendo que es un mandato, ya sea humano o divino. Colectivamente la ley que fue ordenadamente como ley, ordenanza o como un precepto. Entonces dice que los preceptos son rectos, amén, que alegran el corazón, dice la Escritura. Y el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Cuando enfrentamos a la ley, hermano, reconocemos que hemos pecado contra Dios. La ley es muy importante en la palabra de Dios, porque la ley nos ayuda a reconocer que hemos pecado delante de Dios, y podemos así aceptar a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que nuestro pecado nos aparta de Dios. Amén. Entonces dice Romanos 3:20, porque las obras de la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces es por eso que dice que los juicios del Señor son verdaderos. Todos ellos, ¿verdad?, son justos, dice la palabra, porque todo lo que hizo Dios es perfecto. Entonces, cuando dice que nosotros, la ley nos enfrenta al pecado,
Ese quiere decir que nos lleva al conocimiento de Jesús. Mucha gente no conoce a Jesucristo. Ellos creen que piensan ellos que están correctos y no pueden acercarse a Dios porque no quieren comprometerse, porque siguen pecando. Amén. Entonces, un mandamiento nos da Jesús. Un mandamiento muy precioso que nos da el Señor Jesucristo. Dice, un mandamiento os doy en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos de los otros. Ahora quiero que vea esto muy importante. Un mandamiento se lo está dando al pueblo de Dios, a los que son discípulos, a los que verdaderamente conocieron de Jesús. Entonces, por eso es que la Biblia nos habla, siempre nos está hablando al pueblo de Dios. Entonces, cuando dice que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos si se tienen amor los unos con los otros. Entonces, si nosotros decimos amar a nuestro hermano, tenemos que ser intercesores por ellos. Muchos de nosotros creemos, hermano, que podemos interceder por cualquiera, pero desgraciadamente, si no llegan al punto de conocer a Jesucristo, ellos no pueden entrar en este plan, en el plan de la salvación, en el plan de decir, voy a orar por ti para que puedas tener las bendiciones de parte de Dios. Quiero que me entiendas muy bien esto. La palabra de Dios se escribió para aquellos que verdaderamente quieren hacer la voluntad del Padre. Aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre. Aquellos que no reconocen a Jesús. Ellos no les importa hacer los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos bien la palabra del Señor. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y muchos podrán criticarme en estos momentos de decir que somos egoístas, que solamente es la palabra para nosotros los cristianos. Es para todos. A todos se nos da una oportunidad. Pero debemos de obedecer la palabra de Dios. Porque si no obedeces la palabra de Dios, no tiene cabida nada de esto en tu vida. Amén. Entonces, dice que tenemos que orar unos por otros, hermano, porque tenemos la responsabilidad de orar de unos por otros, pero tenemos que, hermano, entender que orar unos por otros, y de aquí cuando está hablando esta escritura, está hablando de los hermanos en Cristo, los que convivimos juntos, los que compartimos los sufrimientos al caminar en Jesús, amén. Y hay otras oraciones que se piden por aquellas personas que están separadas de Cristo y aquellos que necesitan de Cristo. Esa es una oración diferente. La oración que te estoy hablando ahorita es de orar unos por otros para que todas las bendiciones que hay en la palabra del Señor sean para el pueblo de Dios. Amén. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 8 al 10, dice la escritura, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Entonces aquí estamos hablando de los hermanos en Cristo. Jesús está preocupado por su remanente. Aquellos que un día fueron salvos, amén, para ellos es el compromiso lo de Jesús. Cuando vemos aquí, hermano, decimos que por otra parte les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él, en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Entonces es muy importante la oración que ya, por aquellos que ya han concebido la luz de Jesús, pero que aún todavía no han entendido cuál es la proyección que deben de tener en Jesús. Amén. El amarse unos a otros. Es el mandamiento que nos puso el Señor. Por eso es muy importante que guardar sus mandamientos, porque si no guardamos sus mandamientos, entonces todavía sabemos que estamos en las tinieblas. Amén. Entonces,
todo esto que está escrito en la Biblia, hermano, es para aquellos que verdaderamente tienen promesas de Dios. Nosotros tenemos promesas de Dios porque hemos aceptado a Jesús, y todas esas promesas Jesús se las quiere dar a sus discípulos. Amén. Entonces vemos también en Gálatas 6:9 que la palabra del Señor nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Fíjese qué importante cuando la palabra del Señor habla siempre de la familia de la fe. Aquellos que un día aceptaron a Jesús, aquellos que están dentro del camino de Dios, y algunos se han separado, y por ellos tenemos que orar porque ellos ya recibieron la promesa. Y si tú no la has recibido, esta es tu oportunidad esta tarde de que recibas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu ser, para poder entrar al plan que Jesús ya tiene por medio de su palabra. Amén. Aquí están todas las promesas. Muchos piden oraciones, pero desgraciadamente no quieren seguir a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren dejar las cosas malas que están haciendo. Por eso les nombré acerca de los mandamientos que nosotros tenemos que hacer, acerca de las cosas que tenemos que dejar, apartarnos para con Dios, para poder así recibir las promesas de Dios. Amén. Entonces, esto es especialmente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son las familias de la fe? Por eso le digo, no quiero decir que solamente somos nosotros. Es para aquel que quiere honrar a Dios. Amén. Todos queremos las bendiciones de Dios, pero nadie quiere a Cristo en su corazón. Porque al comprometerte con Jesús, sabes muy bien que va a hacer un cambio contigo. Va a ser un cambio radical, donde un día nosotros tuvimos la oportunidad de aceptar a Jesús y ahora estamos en el plan que Jesús tiene para nosotros. Amén. Que es algo de gran bendición. Dice 1 Juan 3:22. Para los que todavía tienen una oportunidad, aquellos que verdaderamente quieren venir a Jesús, dice, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Entonces, todo aquel que es cristiano, todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, dice que si lo recibimos de Él, dice, todo lo que pidamos lo vamos a recibir de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Entonces, el mandamiento es que creamos en el nombre de Jesucristo. Si tú no has creído todavía en el nombre de Jesucristo, si tú todavía no tienes a Jesús en tu corazón, es tu oportunidad esta tarde de decirle, Señor, abro mi corazón para que entres tú, Jesús, y mores y haga tus mandamientos. Porque esto no es como una varita mágica de decir, ahorita sí te quiero y mañana ya no. Esto es un compromiso, es un pacto que hizo Dios en la cruz del Calvario, aquel varón que fue a derramar su sangre preciosa por ti y por mí, y que esa sangre todavía está vigente para aquellos que claman a Jesús y que le dicen que quieren ser sus discípulos. Amén. Y Él puede estar en tu corazón en esta noche si abres tu corazón a Jesús. Amén. Entonces también dice la palabra del Señor, dice, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Amén, como Él nos ha mandado, perdón. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Él en Dios. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque por el Espíritu que Él nos ha dado. Entonces, en el momento que tú aceptas a Jesús, Él te sella con su Espíritu Santo y queda sellado como propiedad de Jesucristo, y ahora sí tienes la oportunidad de poder recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios. Mucha gente está poniendo muchos versículos en las redes sociales
tratando de decirte que te va a ir bien y que no te preocupes, que va a ser de bendición, pero desgraciadamente solamente esto es para aquellos que hacen su voluntad. El que guarda sus mandamientos y permanece en él. ¿En quién? En Jesucristo. Está Dios con él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces el Espíritu Santo es el guía que nos va a llevar siempre a la verdad, y cuando empecemos a cometer errores, el Espíritu Santo nos va a decir que necesitamos apartarnos del pecado. Amén. Entonces, muy importante que nosotros, si decimos que somos cristianos, verdaderamente tenemos que tener frutos como un cristiano. Tenemos que hacer sus mandamientos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, son para aquellos que verdaderamente cumplen los mandamientos de Dios. Es por eso, hermano, que somos aceptos por Jesús al declarar por su fe su nombre. Amén. Creyendo con nuestro corazón que somos salvos de una condenación eterna. Y aparte, antes, una salvación eterna es decir muchas cosas. Amén. Muchas personas creen que al morir ya se terminó su vida, pero en realidad ahí es cuando empieza una vida eterna. La vida en Jesús, en Dios, o la vida en el infierno si tú no aceptas las condiciones que Dios tiene para ti. Amén. Es muy importante que conozcamos eso. Juan 3:17 dice que aquel que no conoce a Jesús, él ya es condenado. Amén. Aquel que no acepta, amén, él mismo se condena. Dios no vino a condenar, él vino a salvar, pero tú necesitas tener un compromiso especialmente con Dios. Amén. Muchos no logran comprender esto porque por no dejar las cosas que el mundo los atrae. Amén. Entonces, mismo Jesús le dice a sus familiares, fíjese, en Mateo capítulo 12, versículo 46. Quiero terminar con esto esta noche. Quiero terminar con esto esta tarde, perdón. Dice Mateo 12, 46, dice que mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús le respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren, aquí están mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, yo sé que mucha gente quisiera recibir unas palabras de aliento, pero la palabra de aliento más perfecta es esta, de que aceptes a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma, para que puedas recibir las bendiciones y empieces a servirle a Dios y a cumplir con sus mandamientos que Dios ha ordenado desde un principio. Desde un principio el hombre ha tratado de ganarle a Dios, de tratar de decir, yo tengo la bendición, pero Dios tiene un plan. Y ese plan es perfecto. Si tú aceptas a Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, yo te aseguro que tú vas a recibir bendiciones de parte de Dios. Que van a haber aflicciones todos los días. Amén. Hay aflicciones todos los días. Que si hay problemas, siempre hay problemas. Pero cuando tenemos a Jesús de nuestro lado, esos problemas se resuelven muy pronto. Amén. Yo te dejo con esas palabras. Hay mandamientos que tenemos que cumplir. Amén. Así como dice el Salmo 19, 8, 9, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Si esta noche ha tocado tu corazón esta palabra y quieres aceptar al Señor Jesucristo, yo te aseguro que vas a empezar a hacer las cosas diferentes y tu vida va a cambiar. Dios te bendiga. Esperamos verte algún día en nuestra iglesia. Si gustas llamar al teléfono 479-685-1901, Iglesia Elim te está esperando. Dios te bendiga.